Muy buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Raúl Laimechogue. Soy ingeniero agrónomo. Hoy día vamos a tocar el tema de manejo integrado de cacao y lo que es el café, ¿ya? Y todo en producción orgánica. Pues antes de iniciar, agradecer a todos los participantes. De igual manera, agradecer a la institución CONCIEP que brinda capacitaciones, que brinda especializaciones en diferentes rubros agronómicos. Bien, para lo cual también recomendarles mantener el audio apagado. Si tienen dudas, preguntas, van a levantar la mano para que puedan participar. O bien pueden dejar, ¿no? Por escrito al chat para poder leer sus preguntas o dudas o sus intervenciones. También recomendarles que al finalizar la clase vamos a tener un espacio donde que puedan hacer sus preguntas, donde que puedan sacar sus dudas, ¿no? Bien, entonces de esta manera estaríamos iniciando con el curso programado, lo cual viene a ser manejo integrado de cacao y café orgánico. Muy bien, antes de iniciar, comentarles que vamos a basarnos más a lo que es el cultivo de cacao, ya que actualmente está siendo, ¿no?, un cultivo de, digamos, de alta demanda, ¿no? Está un boom en el mercado. Por eso vamos a hablar más de lo que es el de cacao y en cuanto a lo que es el de cultivo de café, más vamos a ver lo que es el fitosanitario, ¿no? Manejo integrado de plagas y enfermedades. Eso es lo que vamos a ver más en lo que es el café, pero en cacao sí vamos a empezar por lo que es el manejo agronómico, labores culturales, eso respectivo manejo de plagas y enfermedades. Ya, y también comentarles que cuando hablamos orgánico, no quiere decir que no vamos a utilizar nada de productos químicos, que sí vamos a utilizar, ¿no? Y cuando hablamos de producción orgánica, em, digamos, si es para exportación o sea para adentro, para el mercado nacional, tenemos que cumplir con ciertos, digamos, reglamentos para poder cumplir como producción orgánica o como producto orgánico. Ya, para lo cual lo que tenemos que hacer es, lo que tenemos que hacer es eh, que nuestros productos no tengan los residuos químicos, ¿no? Entonces, digamos, en el transcurso de, digamos, en el periodo vegetativo del cultivo, aplicamos ciertos químicos, eh, eso se va a ir perdiendo, ¿no? En el transcurso va a ser absorbido por la planta o bien va a ser procesado, incluso se va a perder por erosión, entre otros. Entonces, nuestro producto, cuando llevamos al análisis, no va a tener residuos químicos. Entonces, va a ser orgánico, ¿no es cierto? Pero digamos, si nosotros aplicamos un producto químico cuando está en etapa vegetativa, cuando está ya por finalizar y aparte de eso, cuando estamos en etapa de fructificación, ahí sí, ¿no? Ahí sí vamos a tener ya residuos, por lo cual ya no va a ser orgánico. Entonces, todo eso es lo que vamos a visualizar, lo que vamos a observar ¿no?, en el curso de hoy día, ¿no? Y por qué orgánico, por qué inorgánico. Muy bien, entonces, empecemos como introducción en el cultivo de cacao por el periodo vegetativo. Como muy bien sabemos, el cacao es un cultivo de ciclo económico prolongado, más de 50 años, si es que está implantada en condiciones de clima y suelos apropiados, acompañado de un manejo tecnificado, ¿ya? Y para lo cual vamos a tener, ¿no es cierto? A ver, vamos a tener producción de especies de sombra. ¿Para qué tenemos que hacer esta producción de especies de sombra? Pues para generar sombra, obviamente, para el mismo especie que es el cacao, ¿no es cierto? Entonces, la producción y siembra de especies de sombra es necesaria ya 6 meses antes del trasplante de las plantas de cacao.
pues al ser una especie de umbrofeli, ¿no? Umbrofila, que necesita poca sombra en etapa vegetativa, ¿no? Que requiere de sombreamiento desde el trasplante, así es, para lograr un buen desarrollo. Por ejemplo, ahí podemos utilizar lo que es el plátano y lo que es la guava. Son las especies más recomendadas para ser utilizadas como sombra temporal en el cultivo de cacao. Ah, Después tenemos lo que es, lo que es la sombra temporal, ¿no? Vamos a tener dos tipos de, entonces ahí tenemos la sombra temporal, que son los prácticamente va a ser plantada durante los primeros años de la plantación, que ayuda a las plantas jóvenes de cacao a lograr un crecimiento rápido. Contribuye a reducir la evapotranspiración y genera, ¿no? Lo que es la cobertura. Ya, entonces, como decíamos, pues estas plantas que son de sombra temporal nos va a ayudar bastante a reducir lo que es la evapotranspiración y nos va a ayudar a generar la cobertura ante la radiación solar directa. Y por este motivo, ¿no? Los 6 meses antes de establecer la plantación se instalan las especies de sombra temporal, ¿no? Que nos va a ayudar bastante para un desarrollo vegetativo óptimo. Ah, eh, También veamos lo que es la producción de plantones para uso como patrones, ¿no? O sea, también tenemos que producir, ¿no? Plantones para utilizar como patrones. Primero, el mayor, pues debemos tener el vivero, ¿no? Ya instalado. Y para lo cual vayamos o veamos un poquito lo que es la instalación del vivero. Primero tiene que empezar por la ubicación, ¿no es cierto? Y para instalar un vivero se debe tener en cuenta, ¿no? Tener una fuente de agua cerca, fácil acceso para el transporte de plantas e insumos y materiales. Cerca el aire, ¿no? Otro sería lo que es el cercano al área de terreno definitivo, ¿no? Cerca a la chacra, al campo, y otro que tiene que estar alejado de animales domésticos, ya con una buena pendiente máxima de 5%, no tener árboles altos alrededor. Entonces son eh, los parámetros que deberíamos tenerlo, ¿no es cierto?, para hacer nuestra instalación del vivero. Muy bien, después tenemos lo que es la construcción del vivero. El vivero ¿no? se construye con la madera de la zona cubierta con malla Rachel a un 80%. Ya, eso es la... Ya, entonces con techo, bueno, para hacer manejos, tiene que ser con techo corredizo, construido de tal manera que cuando las plantas estén en condiciones de ser trasplantadas a campo definitivo, reciban los rayos solares progresivamente hasta quedar a pleno sol. Esto con el fin de inducir las raíces y favorecer la adaptación. Ya, entonces, esos serían los pasos también para la construcción del vivero. Bueno, después de eso viene lo que es la preparación del sustrato, ¿no? Y el sustrato utilizado es una mezcla de 2 1 1. Eso sería la mezcla, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Por ejemplo, 2 de tierra negra, o sea, porciones, ¿no es cierto? Em, y otro, lo que es el mantillo, uno, y gallinaza descompuesta, uno. Obviamente, gallinaza descompuesta tiene que estar seca, ¿no? Ya esta enmienda tiene que estar seca. Es sumamente importante tamizar el sustrato para poder evitar la presencia de materiales compactados o cualquier otro material extraño.
Después viene lo que es el llenado, ¿no? Muy bien, tenemos el llenado y acomodo de bolsas. Las bolsas utilizadas son o deben ser negras de polietileno de 30 centímetros de alto, 10 centímetros de diámetro y 1,20 de milímetros de espesor, con pliegues en el fondo y con perforaciones a los lados. El llenado de las bolsas se realiza manualmente procurando que no queden espacios vacíos. Para conseguir un buen llenado se tiene que golpear las bolsas contra el suelo de tal manera que el nivel de sustrato, ¿no?, quede a 1 centímetro de borde a la bolsa. Muy bien, seguimos. Y además, en el llenado de acomodo de bolsas se recomienda no mantener las bolsas llenas por mucho tiempo para poder evitar su compactación. Sin embargo, se puede preparar el sustrato y además mantenerlo protegido de la intemperie y proceder el llenado de las bolsas pocos días antes de la siembra de las semillas. Las bolsas llenas deben colocarse en filas, ¿no?, dejando un espacio de 20 centímetros de separación entre filas, o colocando un palo delgado, un cordel. Esto con el fin de separar convenientemente cada fila y favorecer el crecimiento uniforme de los plantones. Muy bien. Ah, Después ya ahí tenemos la fotografía, llenado de distribución de bolsas con sustrato. Llenado de bolsas con sustrato, ¿no? Ahí tenemos en la fotografía A, en la fotografía B tenemos lo que es ya la distribución de bolsas en el vivero, para que ya tenerlo, los plantones ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Y tenemos lo que es la obtención de semillas, ¿no? ¿Cómo tenemos que obtener? O sea, no es que ya compro o no sé cómo se saca, cómo se obtienen las semillas. También tenemos que saber cómo obtener la semilla, ¿no? Tenemos entonces, ¿no? Vamos a tener así mazorcas en donde tenemos que seleccionar las plantas de cacao nativo, ¿no? Lo que es el IMC 67 de preferencia, que es buena semilla. Se eligen de mazorcas sanas, ¿ya? Tienen que estar sanas y maduras, que no presenten plagas ni enfermedades. Y se extraen las semillas y se procede a descartar las semillas de los extremos. Las semillas son lavadas con abundante agua, no siendo indispensable retirar el mucílago adherido. Todas las semillas de la parte central de la mazorca pueden ser utilizadas para la propagación. Ya y el no y lo que es el IMC 67 debe tener una madurez fisiológica completa, que no debe ser inmadura ni sobremadura. Y su tamaño no debe ser menor a 20 centímetros de largo, que se deben emplear entre 35 y 50 semillas por fruto. Muy bien. Eh, Ahí tenemos también las fotografías o los pasos sobre la obtención de semillas. En la fotografía A tenemos frutos de cacao para la extracción de semillas. En la fotografía B tenemos remojo de semillas previo al lavado. ¿Ya? Y después, una vez lavado, eh, tenemos que hacer lo que es la desinfección de semillas de cacao, ¿no? Con la aplicación de fungicida al 2%. No quiere decir eso de que ya no es orgánico, ¿no? Simplemente estamos utilizando para lo que es la desinfección. Y después de estas semillas sabemos que vamos a obtener una planta, ¿no es cierto? Y después en la fotografía B ya tenemos lo que es el oreado bajo sombra, ¿ya? El oreado que es bajo sombra. Ya una vez lavada se inicia la desinfección con fungicida al 2% para luego ya esparcir las semillas sobre una manta bajo sombra para que se oreen. Ya, entonces ahí tenemos el procedimiento. Después tendríamos lo que es la germinación de semillas. Ya la germinación de semillas, entonces va a ser, ¿no?, la viabilidad de las semillas de cacao, que es corta, no mayor de 3 días. Por lo tanto, es conveniente utilizar inmediatamente después de ser extraídas de la mazorca.
Ya antes de llevar las semillas a las bolsas, es necesario ponerlas a germinar, que es una práctica muy sencilla que consiste en esparcirlas sobre hojas de plátano. De esta manera, cubriéndolas con plástico de polietileno, lo cual actúa como abrigo aumentando la temperatura y acelerando la germinación de las semillas. ¿Ya? Y la radícula de las semillas, eh, la radícula de las semillas de cacao ya prácticamente es el uso de las hojas de plátano que empieza a aparecer a las 24 horas cuando alcanzan una longitud de 3, ¿no? milímetros y se produce a realizar la siembra en las bolsas. Entonces ahí tenemos ¿no? el procedimiento para la germinación de semillas. Y después, eh, ya después tenemos el abrigo de semillas para su germinación, ¿no? Que sería de esta manera como logramos visualizar en la fotografía. Ya, entonces ahí tenemos el abrigo de semillas para su germinación. A ver, ahí tenemos hoja de plátano, ¿no es cierto? Encima de hoja de plátano tenemos las semillas y después se está abrigando, ¿no? Con el plástico polietileno, ¿no es cierto? A ver, hasta ahí está claro. ¿Alguien tiene participación? Sí, Guillermo, buenas tardes. Buenas Eh, cre- tardes, adelante, le escucho. ¿Qué tal? Le habla un participante más en este curso que es muy importante, en la cual hasta ahí creo que estamos viendo el tema de cómo ir eh, en el tema de la plantación del tema de cacao, ¿no? Desde inicio y hasta la obtención del tema de las semillas. Por ejemplo, en este abrigo de semillas para su germinación es solamente sacar los granos del coco del cacao y ponerle así como está en la imagen y taparlo con el plástico polietileno para su germinación. Ese es el procedimiento que se debe hacer. Claro, así es, ¿no? Ya una vez que ya se ha procedido, se ha lavado, entonces aquí se hace pues este abrigo ya prácticamente para la germinación, ¿no? Acelerar la germinación. Perfecto, perfecto, porque estoy viendo es de otra manera, veo que el tema de su germinación, ¿no? Claro, Por ahí eso, vamos a hay tener difer- muchas, ya, ok, ok, perfecto, entonces. sí, sí, vamos a tener metodologías, ¿no? Para poder hacer la germinación, pero esta manera es, digamos, para acelerar, ¿no? Para acelerar la germinación. Entendido, muchas gracias. Muy bien. Ya después de lo que es la germinación, eh, ¿no? Sería ya lo que es la siembra, ¿no? La siembra, ¿no es cierto? Y en donde en la siembra ya vamos a utilizar, ¿no? Las semillas que debería de efectuarse en el centro de las bolsas, ¿no? En forma vertical, ¿no? Y más o menos la superficie va a ser de 1 centímetro, ya ligeramente enterradas con una mallita de sustrato, colocando la radícula o punto blanco hacia abajo y cubriendo con tierra el extremo superior de la semilla. Ya entonces, de esta manera, tenemos que cubrirlo, ¿no? Y se debe aplicar inmediatamente un riego para la semilla que tenga condiciones tanto de humedad como de temperatura, que se facilite la emergencia de plántula en el vivero. En condiciones de selva alta, en la siembra de plantón en terreno definitivo que debe coincidir con las épocas de mayor precipitación. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos esto, pues vamos a tener mayor, o sea, va a ser más precoz, ¿no? Más rápido, es lo que queremos. Entonces, por eso se tiene que realizar lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Lo que es el abrigo, todos esos pasos de germinación para ya tener el plantón más rápido, ¿no es cierto?
Muy bien. Después tenemos densidad de población por hectárea. Ahí, dependiendo del manejo que se adopte, ¿no? Que se proponga lo siguiente, que va a ser de 3 metros por 3 metros hasta 1000, ¿no? Que tendríamos ahí más o menos hasta 1111 árboles de cacao. Si es 3 metros por 3,5, tendríamos 952 árboles de cacao y otro sería 3,5 metros por 4 metros, que tendríamos 714 árboles de cacao, ¿no? En realidad, pues la densidad o las cantidades de planta por hectárea va a depender bastante, ¿no? De la densidad, o sea, de la distancia entre planta, ¿no? Entre hileras que vamos a tener, ¿no? Y entonces ahí tenemos la siembra de semillas germinadas de cacao, ¿no? Como ya mencionábamos en la anterior diapositiva, de esta manera es como vamos a colocar las semillas, ¿no? A nuestra bolsa, ¿ya? Que ya está con sustrato, ¿no? Preparado y listo. Muy bien. Y después tenemos planta de cacao en sus primeras etapas de crecimiento, ¿no es cierto? En vivero. Aquí está en la fotografía A, ahí tenemos, ¿no? En en la fotografía A, ¿no? Donde las plantas están emergiendo, ¿no? En estadio, lo que es cabeza de fósforo, ¿no? El estadio de cabeza de fósforo. Después, en el lado derecho tenemos la fotografía B, donde ya las plantas están en proceso de crecimiento. Entonces las plántulas emergen entre los 7 a 15 días, encontrándose con la etapa de lo que es la cabeza de fósforo. Y en esta etapa se debe hacerse, ¿no? La resiembra en las bolsas donde no hubo emergencia de plántulas. Las plántulas se mantienen en vivero hasta que se considere apropiado su trasplante al campo. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos las plantas de cacao ya en diferentes estados de crecimiento en vivero. Ya ahí tenemos la fotografía A, donde tenemos ya crecimiento a los 30 días, ¿no? En un mes ya tendríamos más o menos, ¿no? Este tamaño de la planta. En la fotografía B tenemos ya a los 90 días en el vivero, ¿no? Ya que ya están ya más grandecitos. Entonces, tenemos lo que es el manejo de plantones en el vivero, ¿ya? O sea, no solamente pues vamos a dejarlo, sino para llegar hasta ahí, hasta ¿no? Lo que es la fotografía B, se tiene que hacer manejo, ¿no? Desde la instalación en el vivero. En donde, ¿cierto? Eh, en donde vamos a tener lo que es el manejo de plantones en el vivero, lo cual se va a empezar con el riego, ¿no es cierto? Ya tenemos riegos, después vamos a tener lo que es la selección de plantones y control de malezas. Entonces, vayamos por riegos. Pues, como muy bien sabemos, el riego es un labor que debe ser frecuente, ya cada 2 o 3 días, si no hay lluvia, dependiendo, ¿no? De las condiciones de precipitación. Entonces, es conveniente regar en las primeras horas de la mañana o también en las últimas horas de la tarde, ¿ya? Y otro es lo que es la selección de plantones, ¿no? Y esta labor se efectúa al momento de trasplante a campo definitivo, separándolos por vigor y tamaño. Y también aquí es donde que se va a descartar plantones débiles o raquíticos que ya están, digamos, digamos, es un indicio, un indicador que puede estar, ¿no? Con alguna enfermedad. Por eso es mejor descartarlo. Y lo otro es lo que es control de malezas, que se efectúa manualmente en forma permanente, evitando la competencia por luz, agua y nutrientes, y con otras especies. ¿Ya? Muy bien. Después también viene lo que es el control fitosanitario, ¿no? Estando nada más dentro del vivero. De ser necesario para el control de plagas y enfermedades, se recomienda, ¿no? Como les decía, se recomienda la aplicación de insecticidas orgánicas, ¿no? O sea, como estamos hablando de producción orgánica, sí vamos a tener, sí tenemos productos orgánicos, ¿no? Para poder controlar estos insectos plagas.
O también vamos a tener repelentes orgánicos como lo que es el tabaco, ¿no? A razón de un gramo de hoja seca y se aplica por 1 litro de agua, ¿no es cierto? Eh, si nosotros de repente vamos a utilizar una mochila de 20 litros, entonces estaríamos hablando, ¿no? De 20 gramos, ¿no? De hoja seca, picada, obviamente, por 1 litro de agua, lo preparamos y esto lo dejamos, ¿no? A macerar, la maceración que tiene que ser por 3 días y lo aplicamos. Entonces, esto no va a funcionar como repelente, ¿no? Para poder controlar, para prevenir plagas y enfermedades. Ya es de forma orgánico. Y lo otro, y otro manejo, entonces en el vivero viene lo que es el abonamiento, ¿no? De ser necesario, se debe abonar las plantas con una solución nitrogenada después del segundo mes, y cuando las plantas presentan ya una coloración verde pálida. Se puede aplicar urea al 0,5% con 50 gramos de urea en 10 litros de agua, ya y intervalo de 30 días, ¿no? Más o menos cada un mes. Y también se debe aplicar abonos foliares, especialmente en aquellos plantones que presenten deficiencias de elementos menores, como lo que es el hierro y lo que es el zinc. Después tenemos, ¿no? Otro manejo dentro de manejo de plantones en el vivero, lo que es la regulación de la sombra del vivero. Ya cuando las plantas ya están grandecitas, ¿no? En otras palabras, ya tiene sus 5 meses de edad, la sombra del vivero se empieza a retirar gradualmente. Por eso hablábamos que tiene que ser de corredizo, o sea, no tiene que ser pues clavado con clavos, nada, sin nada de eso, sino tiene que ser algo, eh, ¿no? Corredizo nada más, la malla rash. Entonces, cuando ya está con 5 meses, ¿no? Se va a retirar gradualmente, ¿no? Dependiendo de la edad, ¿no? De los 5 meses de edad ya. El primer día, ¿no? Vamos a retirarlo, o sea, como quien dice, se llama lo que es la eh, adaptación al clima, ¿No es cierto? Vamos a dejarlo por 1 hora, ¿no? El primer día. El segundo día vamos a dejarlo así al aire libre o al sol por 2 horas y así sucesivamente hasta quedar ya a plena sol, ¿no? Hasta quedar a plena sol. Sabemos muy bien que son hasta 8 horas, entonces en una semana, para dejarlo definitivamente ya abierto, ¿no? En una semana vamos a ir aumentando en 1 hora diariamente, ya para ya dejarlo expuesto directo al sol. ¿No? Entonces ahí tenemos la fotografía de plantas de cacao a pleno sol en vivero. Muy bien. Y después tenemos lo que es el establecimiento de patrones en campo, definitivo. ¿No? Entonces, lo que se va a hacer, ¿no? Se va a establecer ya patrones en campo definitivo, para lo cual se tiene que aperturar hoyos. Se tiene que aperturar hoyos, que las dimensiones para los hoyos, ¿no? Para los patrones tienen, ¿no? De 0,30 metros de largo por 0,30 metros de ancho y por 0,40 metros de profundidad, ¿no? Son entonces las dimensiones para la apertura de hoyos. Y al hacer los hoyos se separa la tierra superficial de los primeros de 10 centímetros para mezclar con la gallinaza. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? El abonamiento de fondo, ¿no? En nuestro hoyo. Pues aquí se va a aplicar, ¿no? 200 gramos de roca fosfórica al fondo del hoyo, a los lados del mismo, y se mezclan 2 kilogramos de gallinaza con tierra de los primeros 10 centímetros, que se separó al cavarlo, ¿no es cierto? Lo que mencionábamos, que se tiene que separar un poco, ¿no? Para mezclar con gallinaza. Pues esto servirá para rellenar el hoyo al momento del trasplante. ¿Ya? Muy bien. Tenemos trasplante de patrones, que consiste en trasladar
los patrones del vivero para ser sembrados en campo definitivo. Para ello, las hojas terminales deben estar completamente maduras y a punto de emitir nuevas hojas. Antes de trasplantar, se presiona la bolsa por los lados a fin de que la tierra forme un terrón. Luego se corta por un costado y se abre la bolsa para retirar la planta. Se coloca la planta en el centro del hoyo y se rellena los lados con la mezcla de tierra superficial y gallinaza, presionando para que no queden bolsas de aire que permitan la acumulación de agua y favoreciendo tanto el contacto de las raíces con el suelo, ¿no es cierto? Como en el rápido arraigamiento de las plantas. ¿Ya? Entonces, es el procedimiento correcto de trasplante de plantones. ¿Ya? Entonces, igual aquí tenemos el proceso de trasplante de cacao. En la fotografía A tenemos la aplicación de estiércol al hoyo. En la fotografía B tenemos la apertura de la bolsa. Muy bien. Y después, ¿no? Ya se procede a lo que es, ¿no? A lo que es la colocación de la planta en el hoyo, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien, en lo que es el rellenado del hoyo. Ya ahí tenemos entonces la colocación de la planta al hoyo. Después ya lo que hemos preparado la tierra con gallinaza, lo estamos rellenando, ¿no es cierto? Muy bien. Eh, Después de este procedimiento, vamos a tener ya lo que son lo que existen las variedades de cacao, ¿no? Que son importantes. Lo que es el cacao forastero, cacao criollo y lo que es el cacao trinitario, ¿no? Son entonces las variedades de cacao que son importantísimos, ¿no? Criollo, forastero y lo que es el trinitario. El planta de cacao que se instala ya en campo definitivo, veamos aquí, ¿no? Que ya no solamente es patrón, sino ya está injertado, ¿no? Muy bien. Y después tenemos ya lo que es el mantenimiento, ¿no? Mantenimiento de la plantación. La intensidad de luz que incide en el cultivo de cacao juega un papel importantísimo, ¿ya? Muy bien. ¿Y por qué juega un papel importantísimo? Pues es lo que va prácticamente va a ser como quien dice, el decisivo en el desarrollo de la fisiología de la planta, ¿no? El conocido, lo que es el alimento de los dioses, que requiere sombra todas las etapas de su vida, desde el vivero hasta su etapa productiva. Una vez establecida la plantación, el manejo de la misma es muy importante para el crecimiento y correcta evolución de las plantas. Y esto incluye el control de malezas, lo que es la fertilización, la poda, la regulación de sombra, manejo de insectos y microorganismos benéficos, así como el control de plagas y enfermedades. Muy bien. Y después, también dentro de lo que es lo que es el mantenimiento de la plantación, vamos a ver lo que es la sombra temporal, ¿no? En donde también se tiene que hacer controles. Entonces, el control adecuado de la sombra es imprescindible, ¿no? Para tener provechos rendimientos de cacao. En el caso de usar planta de plátano, se debe cortar las hojas viejas y secas. Realizar el deshoje de manera asidua, ¿no? Que evita enfermedades fungosas como lo que es el cigatoca, ¿no? Que es amarilla y negra, ¿no? Vamos a tener dos tipos de cigatoca, ¿ya? Estas son, ¿no? Causadas por lo que es el micosfarria, el musicola, y lo que es el micosfarria, ¿no? Fingensis, ¿no? Y respectivamente, asimismo, se debe mantener siempre de 3 o 4 ejuelos como máximo por planta para poder evitar el exceso de sombra y junto a ello la formación de un microclima que es propicio para la proliferación de patógenos que podría afectar al cacao.
De igual manera, se debe eliminar las plantas enfermas y desinfectar la zona con ceniza o cal. Las plantas de plátano son eliminadas con su totalidad luego de la primera cosecha. ¿Ya? Después tenemos lo que es, no, aquí tenemos la fotografía de sombra, ¿no? Con sombra temporal, ¿no? En el caso de plantar guava, ¿no? Por eso hemos plantado guava, ¿no? O puede serlo o conocido como pacay, ¿no es cierto? Es necesario eliminar las ramas bajas, así como podar las ramas de copa de 2 veces al año para favorecer la circulación del aire al interior de la plantación. Y las ramas cortadas se colocan ordenadamente en las hileras de plantación y actúan como abono verde. ¿Ya? Muy bien, el mantenimiento de la plantación, ya. Donde también vamos a tener plantas injertadas, en donde el cuidado de las plantas injertadas en campo definitivo se enfoca básicamente en eliminar las ramas o chupones que salen del patrón, dando así las condiciones ideales para un adecuado crecimiento del injerto. Después tendríamos desiervos. El desiervo o eliminación de las malezas debe realizarse en el momento apropiado, es decir, en la etapa de establecimiento y la etapa juvenil de las plantas de cacao, debido a que las malas hierbas compiten con los cultivos, ¿no? Por espacio, agua, luz, oxígeno, nutrientes. Además, al eliminar plantas hospederas de insectos dañinos, se previene la presencia de plagas. Y por otra parte, evita posibles daños a ¿no? a las personas por picaduras de algún animal venenoso, serpientes, arañas, entre otras. Esta labor debe realizarse cada 3 o 4 meses y puede hacerse manualmente con machete o mecánicamente con el uso de una motoguadaña, ¿no? Y es preferible evitar en lo posible el uso de herbicidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de producción orgánico. Ya después tenemos lo que es el abonamiento, que es otro requisito para lograr un óptimo desarrollo y por lo tanto rendimientos favorables de la plantación de cacao. Es adecuado lo que es el abonamiento. La aplicación de estiércol de ave descompuesto, comúnmente llamado como gallinaza, es recomendable para evitar la reducción de contenido de materia orgánica del suelo. Se recomienda aplicar 2 kilogramos de gallinaza por planta cada 4 meses. La aplicación se hace a la altura de la copa en forma circular, abriendo una zanja superficial que luego se cubre con tierra y hojarasca, localizada debajo y alrededor de la planta de cacao. Muy bien, y después tenemos podas, que se denomina no poda a la acción de eliminar las ramas no deseadas de las plantas, que sirven para darle la forma y la estructura definitiva a la planta. La importancia de la poda radica en que evita lo que es la proliferación de plagas o enfermedades. Además, puede estimular una abundante floración y en consecuencia dar lugar a una mayor producción. En el caso del cacao, esta labor se realiza desde el vivero durante toda la vida útil, ¿no? Útil de la planta y luego de la poda que se debe aplicarse, ¿no? Lo que es la pasta bordaleza o ceniza en pasta, las que actúan como cicatrizantes, evitando la pudrición de las ramas, ya que esto es de forma natural, ¿no? Por eso se puede utilizar lo que es ceniza de pasta, ¿no? Ceniza en pasta. Entonces nos va a ayudar bastante, no actuando como cicatrizantes, evitando la pudrición de las ramas. Y son 3 tipos de poda aplicadas en el cultivo de cacao, lo que es la poda de formación, poda de mantenimiento y poda de producción. Veamos, ¿no? En qué consiste poda de formación. Este tipo de poda se inicia ¿no? en el vivero que se basa en eliminar las ramas y ramillas laterales no deseables de las plantas. En el campo definitivo se realiza para formar, ¿no es cierto?, la estructura deseada de la planta, ¿ya? Que se inicia desde el primer año hasta el segundo año del, ¿no? del cacautal.
y se pretende que la planta de cacao forme su horqueta a una altura de 150 o centímetros o 1,50 metros del nivel del suelo, con 3 o 4 ramas principales bien distribuidas, ¿no? Y equidistantes. Ya eso es la poda de formación, ¿no? Como podemos ver en la fotografía, ya más o menos se tiene que tener, ¿no? Esa altura de 1,50 metros de nivel del suelo, ya se tiene que cortar, y luego que tenga, ¿no? 3 o 4 ramas principales bien distribuidas. Muy bien, tenemos otro, lo que es poda de mantenimiento. Ya esta labor se realiza todos los años y durante toda la vida productiva del cacao, que tiene por finalidad eliminar aquellas ramas ¿no? Entrecruzadas, así es, cuando se cruzan, y en productivas, ¿no? Ramas que no están produciendo o ramas que están enfermas. También brotes, lo que son brotes basales o chupones o frutos atacados por plagas, pues pueden jugar un papel importante de fuentes de inóculo para la propagación de plagas o enfermedades. Entonces, esta poda también sirve para mantener el balance de ramas, hojas al interior de la copa, de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo, ¿no? Que repercutirá en el buen desarrollo de flores y frutos, y es conveniente realizar esta poda 3 o 4 veces al año. Ya entonces, eso nos va a ayudar bastante, e incluso como ya control cultural para evitar plagas y enfermedades. Y la otra poda que hablábamos era lo que es la poda de producción, que se realiza una vez al año al final de la cosecha de la campaña grande, y consiste en eliminar todas las ramas que impiden el paso de luz por el centro de la planta. Induce la emisión de cojines florales, un buen cuajado de frutos. ¿Ya? Muy bien. Después tendríamos horqueta formada con la poda de formación en las plantas de cacao. Ya ahí ya tenemos ya, no con la poda de formación, las horquetas, las 3 ramas, ¿no? Bien. Ahora sí, ya entramos a la parte de manejo integrado de plagas, ¿no? Esto es importantísimo, ya que es lo que tenemos que hablar, ¿no? O es digamos, el tema central del curso. Ya una plantación de cacao puede ver reducido radicalmente su producción debido a la alta incidencia de plagas y enfermedades, y como consecuencia de la abundante presencia de malezas, exceso de sombra, deficiencias nutricionales, falta de podas y lo que es la clonación con el mal material genético. ¿Ya? Van a ser los factores que va a limitar su buena producción y va a ser o que va a dar paso para el desarrollo de plagas y enfermedades. Entonces, el manejo integrado de plagas, conocido como MIP, busca mantener las plagas de cacao controladas, evitando causar daño económicos, ¿no es cierto? Y emplea un conjunto de prácticas que permiten establecer condiciones no aptas para la propagación y multiplicación de agentes patógenos, reduciendo significativamente su presencia en las plantas y áreas de cultivo. Esta técnica integra para ello el control cultural como control genético, control biológico y control químico. Ya, pero en este caso nosotros tenemos que utilizar hasta lo que es el control biológico. ¿Por qué? Porque nuestro producto o nuestra producción del cultivo de cacao no va a ser con fines orgánicos, ¿cierto? Vayamos a lo que es control cultural. Ya vayamos por deficiencias nutricionales. Ya control cultural en malezas.
¿no? En una plantación de cacao, las malezas son un problema durante los primeros 4 años y posteriormente el sombreamiento en la parcela o autosombreamiento de la planta y las hojarascas presentes en el suelo se convierten en los mejores controladores de las malezas. Después tenemos lo que es la sombra, ¿no? La sombra debe ser manejada para evitar excesos que sean perjudiciales por proporcionar condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades producidas por hongos. Y la sombra regula tanto la cantidad de luz como la circulación del aire dentro de la planta y de la plantación de cacao. Y otro sería deficiencias nutricionales. La nutrición oportuna y equilibrada es importante para que la planta realice sus funciones físicas, químicas y biológicas, indispensables para su buen crecimiento y desarrollo. Una planta bien nutrida ofrece mayores posibilidades de recuperación al ataque de plagas. Área foliar, tenemos las hojas que cumplen la importancia función de captar la luz solar y a través de fotosíntesis y fabricar lo que es la savia bruta, ¿no es cierto?, para distribuirla en toda la planta. Un correcto desarrollo de la planta implica que las plantas cuenten con una cantidad apropiada de hojas verdes y estén bien formadas. ¿Ya? Y otro sería lo que es el control genético. Como parte del manejo integrado de plagas, el clon o material genético de cacao a utilizar en la plantación debe ser de alta productividad, autocompatible, de fácil manejo, resistente o tolerante a plagas y enfermedades. El cacao nativo, por ejemplo, al ser una especie adaptada a la zona, es ideal como patrón para establecer, ¿no?, plantaciones propagadas vegetativamente en la región de Loreto, ¿no? Si hablamos dentro de Perú, una adecuada densidad de siembra y sombra temporal, no solamente en Loreto, sino casi en zonas, ¿no?, donde que se cultivan cacao. Buenísimo. Entonces, para utilizar el cacao nativo como patrón. Control biológico. En caso de presentarse problemas de sanidad, se puede recurrir al uso de feromonas que pueden utilizarse para el control de plagas o la introducción directa de microorganismos enemigos de los patógenos. Tal es el caso del hongo entomopatógeno, lo que es el Beauveria baciana, ¿no? Beauveria baciana y lo que es el hongo antagonista, lo que es el trichoderma, que puede controlar a los hongos que causan enfermedades como lo que es la monialasis, escoba de bruja, epodición parda, y lo que es la bacteria gram positiva Bacillus subtiles, que se puede controlar, ¿no?, con lo que es el Coleotrechum, Phytophthora, Coleotrechum, Erwinia, entre otros. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los productos que hoy en día vienen envasados, lo que es el Beauveria baciana, como también el Trichoderma. Y podemos aplicarlo, ¿no?, para controlar de forma biológica. Entonces, entre las principales enfermedades de cacao se tiene, por ejemplo, lo que es escoba de bruja. Y es causada por un hongo, ¿no?, lo que es el Basidiomyceto, ¿no?, Basidiomyceto pripinilis perniciosa, ¿ya? Y esta enfermedad afecta gravemente a los cojines florales, frutos y las partes vegetativas en crecimiento activo, de tal manera que los brotes afectados en sus primeros periodos crecen hipertrofiadas y normalmente ramificadas, dando lugar a la forma de escoba, haciéndole lo que es la alusión a su nombre, ¿no? Escoba de bruja. La infección se da con mayor frecuencia en zonas lluviosas y es menos común en zonas más secas o con periodos más largos de sequía. Entonces, tratamiento de prevención para escoba de bruja. Ya, usar variedades tolerantes, ¿no? Como en el caso que veíamos, lo que es este nativo, ¿no? El cacao nativo, utilizar como patrón. Además, desinfectar con cloro y fungicida las herramientas durante las labores de poda y cosecha. Ya, regular la sombra de plantación, evitar el estancamiento de agua, que haya buen drenaje del suelo,
controlar las plagas que puedan facilitar la diseminación y lo que es la penetración del hongo, ¿ya? Y otra enfermedad tenemos monilia, y es causada por el hongo, ¿no es cierto? Diotromiceto monilia rorori, ¿no es Correcto. cierto? Ajá. Y las infecciones son favorecidas por condiciones de alta humedad, que también como, ya que estas son hongos, ¿no? Y sabemos muy bien cuando es hongo, mayormente va a ser producida por alta humedad y por lo que es la temperatura misma. Los frutos son más sensibles de los primeros estadios de desarrollo y la susceptibilidad de los frutos es inversamente proporcional a su edad. Es decir, que a mayor edad, menor posibilidad de contraer la enfermedad. ¿Ya? En los frutos jóvenes, no, en frutos jóvenes el daño que presenta como lo que es el brotovirancias, ¿no? Gibas o abultamientos en la superficie de los frutos. Luego de 8 o 10 días aparece ya una pelusa de color blanco que cambia a crema y desprende ya como un polvillo que corresponde a las esporas del hongo, ¿no? Que son las esporas como tipo nosotros, en caso de cereales o cualquier otro grano, llamamos como semilla, ¿no? Pero en este caso, ya cuando pasa esto, cuando desprende este polvillo, no son como las semillas o conocido como esporas del hongo y se va a propagar más, ¿no? Si no se controla. Para el control de esta enfermedad se debe tener en cuenta lo siguiente: utilizar clonos resistentes o tolerantes, recoger y quemar todas las mazorcas enfermas dañadas por el hongo, cosechar periódicamente los frutos maduros que se encuentren sanos para evitar pérdidas por infecciones tardías, realizar, ¿no?, limpiezas en la plantación, eliminando malezas y realizando podas, aperturar y limpiar los canales de drenaje si es necesario, ¿no? Si vamos a tener canales para nuestro riego. Y otro tenemos lo que es la mazorca negra. Es producido por el hongo, por el Phytophthora palmivora, ¿no? Y es una enfermedad que se presenta mayormente cuando la precipitación y la humedad relativa son altas. Ya a diferencia de la monilia, que ataca solo frutos o mazorcas, la mazorca negra o Phytophthora va a atacar ya a toda la parte de la planta, ¿no? Y recomendaciones para el control. Se tiene que utilizar materiales de siembra resistentes o tolerantes, recoger y quemar todas las mazorcas enfermas dañadas por el hongo, cosechar periódicamente los frutos maduros que se encuentren sanos y para evitar pérdidas por infecciones tardías. Bien, y otro tendríamos lo que es mazorquero del cacao. No son especies identificadas como mazorquero del cacao, que son lo que es el carmenta, ¿no es cierto? Que se conocen como bugs, ¿no es cierto? Ya las larvas del insecto de este mazorquero del cacao van dejando o van a dejar galerías en el fruto, ¿no? Conforme que se alimentan cuando llegan a su madurez y construyen una vía de salida al exterior y es abierta buscando que el adulto emerja. Y como medida de control se recomienda, ¿no?, remover frecuentemente frutos infestados y la eliminación de estos mediante el cubrimiento con láminas plásticas o enterrarlas en el suelo. Utilizar clones tolerantes a la plaga, evitar el movimiento de frutos atacados o lugares libres de la plaga. Muy bien, hasta ahí sería con lo que es el cacao. ¿No es cierto? Ahora vamos a ver, ya que nos quedan pocos minutos, igual vamos a terminar con lo que es el manejo integrado en el cultivo de café. Como les mencionaba ya en el inicio de la clase, más vamos a ver lo que son las plagas y enfermedades. Muy bien, vayamos entonces primero por manejo de malezas en cafetales. Control de malezas, ¿no? Pues se busca bajar la competencia hacia el cultivo sin caer en extremos de suelos completamente limpios y expuestos a la erosión. Pero también que el nivel de malezas
¿no? afecte negativamente el cultivo, ¿no? Ya que hace competencia al cultivo quitándonos nutrientes, ¿no es cierto? Entonces tenemos el control cultural. El desarrollo de las malezas se limita por el uso de algunas prácticas tales como altas densidades de cafetos, ¿no? La hojarasca y ramas producidas por la sombra y la poda. Eso nos va a ayudar, ¿no? En caso de café. Y otro en lo mecánico, ¿no? Consiste en la eliminación de las malezas por medio del machete, la pala o chapeadoras mecánicas, ¿no? Eso sería de forma mecánico. Ya, ahora sí, vayamos ya por lo que son las ya manejo de enfermedades, plagas y enfermedades. ¿No? Eso siempre cuando hablamos de manejo integrado fitosanitario vamos a hablar, ¿no? de arbences o malezas y lo que son plagas y enfermedades. Ya vayamos entonces ya entrando a lo que es el manejo integrado de la broca. Tenemos control cultural, eh, uniformidad varietal, ya, eso nos va a ayudar bastante como prevención. También regulación de sombra, que siempre hay que estar no haciendo una buena poda, ¿no? Poda de mantenimiento, obviamente. Lo que es el deshija, ¿no? Desahijada o deshija también no nos va a ayudar, ¿no? Para evitar mayor densidad, mayor área foliar, ¿no? Del cultivo y control de malezas. Cosecha oportuna, junta y repela. Eso nos va a ayudar bastante como prevención o como control cultural para la broca. Ahora, otro sería lo que es el trampeo, ¿no? Para lo cual se tiene que hacer colocación de 20 trampas ya por hectárea, así es, 20 trampas por hectárea durante 3 meses al inicio de las lluvias, ya que ahí es donde que va a tener mayor actividad lo que es la broca. Ya, muy bien. Otro sería lo que es el control biológico. En control biológico también va a actuar bastante lo que es la aplicación del hongo, ¿no? Lo que es el Beauveria baciana. 1 kilogramo, porque este producto viene en polvo, ¿no? Beauveria baciana va a venir en polvo, pues se utiliza 1 kilogramo por hectárea, cuando la broca está empezando a penetrar ¿no? al fruto. Ahí se tiene que aplicar. Muy bien. Y lo otro, en café, no, hemos tenido bastantes problemas en nemátodos, ¿no? Nemátodos, y ahí tenemos principales especies, ¿no? Que son agallas en raíz, lo que es el Meloidogine exjua, ¿no es cierto? Que son agallas en raíces, lo que son el pratelenchos, lo que es prácticamente que va a causar podrición de las raíces, ¿ya? Entonces, los nematodos mayormente pues van a estar en el suelo, ¿no? Y es difícil de controlar cuando uno no puede, digamos, identificar las síntomas de nematodos, para lo cual se tiene que realizar muestreo de raíces finas, obviamente realizando calicatas incluso, o bien haciendo ¿no? hoyos a 20 centímetros de profundidad. No usar almaci, bueno, eso sería para poder identificar esta plaga. Ahora, para prevenir se tiene que usar un almácigo sano, ¿no es cierto? Como prevención a la siembra. ¿Ya? Y en la siembra se puede, como prevención, se puede utilizar lo que es el ¿no? Carbofurán, lo que es el terbufos, también se puede utilizar penamifos, ¿no? Y todo esto con dosis de 5 gramos por planta, ¿ya? Eso sería como prevención a la siembra. Además, se recomienda usar sombra, aportar materia orgánica, ¿no? Que va a ayudar también a fortalecer a la planta, poda, ¿no? Sistémica, lo que es, o sistemática, o poda de mantenimiento, poda fitosanitario, que también nos va a ayudar, ¿ya? Y la fertilización adecuada.
Y finalmente, lo que es el encalado. Ya, encalado no solamente también sirve para regularizar el pH, sino también nos va a ayudar bastante en controlar o prevenir nematodos. A ver, otra plaga tenemos en café, ¿no? Lo que son las cochinillas. Los géneros más conocidos son lo que son los Geococcus, ¿no es cierto? Lo que es el piojillo blanco de la raíz, y lo que es la cochinilla de tallo en las plantas jóvenes, ¿no? Lo que es el Dismicoccus, eh, ¿no? Que son relacionadas con hormigas, ¿no? Porque siempre van a trabajar ahí, son como amigos, ¿no? Donde que hay cochinilla, ¿no es cierto? También vamos a tener hormigas, como lo que es el peidole, solinopsis, ¿no es cierto? Y son las hormigas que van a estar donde que hay cochinillas. Y insectos que chupan savia de raíces y debilitan la planta. La medida de control tenemos uso de almácigo sano, buena fertilización y como prevención ahí podemos utilizar lo que es, ¿no? Lo que es el diacinón a 1 litro, ¿no? Por estañón. O también por 100 centímetros cúbicos de mezcla por planta. Eso sería la dosis, ¿no? Si como prevención, o sea, no es que vamos a utilizarlo cuando ya tenemos, no, porque ya no, como les decía, ya no sería orgánico cuando ya tenemos o cuando ya estamos incluso en la etapa de fructificación. Después tenemos el ojo de gallo. Ya el ojo de gallo, bueno, ya es una enfermedad, ¿no? Muy bien, ya es una enfermedad. Entonces, para reducir los riesgos de daños severos, ¿no? Se requiere establecer un manejo integrado de la enfermedad. Muy bien. Primer paso, establecer densidades de siembra no mayor a, ¿no? a 5.000 plantas por hectárea. Dos, sustituir variedades muy susceptibles a la enfermedad. Tres, podar las plantas agotadas o con muchas lesiones de ojo de gallo. Cuatro, desahijar 2 veces al año, dejando 2 ejes por punto de siembra. 5, hacer un control eficiente de malezas. 6, hacer 1 o 2 arreglos de sombra por año. 7, realizar una buena fertilización de acuerdo con los resultados del análisis de suelos. 8, aplicar fungicidas recomendadas, pero en este caso nosotros sí podemos utilizar, pero son fungicidas orgánicas que podemos utilizar, como ya habíamos visto, ¿no? Lo que son el Bacillus thuringiensis, lo que es Bacillus bassiana, lo que es Trichoderma, estos productos, que son fungicidas orgánicos. Muy bien, después tenemos lo que es la roya del café, ¿no? El adecuado control de esta enfermedad se ve favorecido mediante la puesta en práctica de las siguientes recomendaciones. Primero, establecer distancias de siembra adecuadas según la variedad de región cafetalera, podar las plantas agotadas o enfermas, que también es la poda fitosanitario, ¿no es cierto? Deshigar 2 veces al año, dejando 2 ejes por punto de siembra. Hacer un control eficiente de las malezas, que también, ¿no? Que nos va a ayudar bastante a prevenir, ya que malezas son hospederos de plagas y enfermedades, ¿no es cierto? Y otro, hacer 1 o 2 arreglos de sombra por año, mantenimiento alrededor de 40% del sombrío. Y realizar una buena fertilización de acuerdo con los resultados del análisis de suelos. Muy bien. Y después tenemos la llaga macana, ¿no? Para lo cual, ¿no? Realizar, a ver, la llaga macana. Para lo cual, para un control adecuado de llaga macana, se requiere establecer un manejo integrado de la enfermedad. Eh, Primero,
renovar lotes muy afectadas, ¿no? Si es por esta enfermedad. Lo otro es podar las plantas agotadas o enfermas, protegiendo, ¿no? Los cortes con fungicidas, como lo que es el butrol, ¿ya? Eso es prácticamente para cuando se hace, ¿no? La poda, ¿no? Butrol a 1,5 milímetros por litro de agua, ¿ya? O lo que es el carbendazim, 12 de 4 gramos por litro de agua. Y después tenemos el 3, ¿no? Desaigar 2 veces al año, dejando 2 ejes por punto de siembra, aplicando la misma recomendación anterior de fungicidas, ¿ya? Que son, que son fungicidas orgánicas, ¿no? Para proteger las heridas hechas por esta labor. Y se recomienda la desinfección de las herramientas de poda con hipoclorito de sodio al 5% o también puede ser lo que es el formaldehído al 10%. Ya, pero lo más utilizado no es el hipoclorito de sodio. Y hacer un control eficiente de malezas, ¿no? Procurando no hacer heridas al tronco del cafeto y si se utiliza machete o motoguadaña. Seguimos, ¿no? Y a ver, otro que podemos hacer es realizar una buena fertilización de acuerdo con los resultados del análisis de suelo. Además, eliminar plantas muertas o severamente afectadas con todo o la raíz, ¿no? Dependiendo cómo está afectada. Esto debido a que no existe tratamiento curativo conocido, ¿no? Si ya toda la planta está afectada por esta enfermedad. Y los troncos y raíces enfermas deben sacarse del cafetal y deben ser posible, ¿no? Posible quemarlos, si es posible, ¿no? Y luego de arrancar una planta del hueco debe ser tratado con lo que es el PCNB al 75%, ya 40 gramos por 1 metro cuadrado, o lo que es el butrol a 4 gramos por litro, ya. Y al sembrar una nueva planta se debe aplicar el fungicida biológico, ya lo que es el trichoderma, lo que ya hablábamos, con su nombre comercial que se puede encontrar como Micoban, ¿ya? Micovac, que es su nombre comercial, pero con su ingrediente activo trichoderma. En el fondo se tiene que aplicar y alrededor de la planta al momento de la siembra. Los lotes atacados pueden ser aplicados con trichoderma para dar un buen manejo preventivo a las plantas sin síntomas. Preparar 25 gramos en 200 litros de agua y aplicar 100 miligramos por planta en ¿no? en un costado de la base del tronco, una vez al año al inicio de las lluvias, ¿no? Para prevenir y para controlar. Muy bien, entonces hemos visto principales plagas y enfermedades y su control, ¿no? En lo que es el cultivo de cacao y café. Y un poquito más hemos hablado de lo que es el cultivo de cacao, lo que es su manejo agronómico, los pasos, ¿no? Lo que son labores culturales y todo aquello. Muy bien, de esta manera hemos terminado. Ahora sí estaríamos pasando a la parte de preguntas, se tendría. Adelante. Si tienen alguna duda, pregunta o alguna intervención, les escucho. Adelante. Muy bien. No habiendo preguntas, estaríamos terminando con la clase programada para hoy día. Muchas gracias a todos los participantes, a las personas que van a que van a eh, obtener el material de la capacitación, comunicarse al número que aparece en la pantalla.
Muchas gracias y nos vemos en otro sistema educativo. Que tengan muy buenas noches.